Hola, ¿qué tal? Empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo seminario web del REA. Nuestro show va a comenzar. Creamos una historia. Como ya sabéis, me llamo Ana Lucía Guerrero Tirado y soy mentora del programa Código Escuela 4.0. Antes de seguir, comprobad que habéis accedido correctamente al seminario de vuestro REA. Repito, este es el de nuestro show, va a comenzar. Al igual que en el seminario pasado, los micros y las cámaras van a estar apagados para que todo vaya más fluido, sobre todo si alguien tiene una conexión lenta. Además, lo grabaremos y lo subiremos a la web en el apartado de la descripción del REA en la fecha 17 de marzo, que nos va a aparecer en el cronograma, para que quede a disposición de quienes no pueden verlo en directo. Si os surge alguna duda a lo largo del seminario, por favor, dejadla por escrito en el chat y la contestaré al final. Y también está por ahí mi compañero Pablo, que os irá ayudando. Bueno, muchas gracias. Por otra parte, me gustaría recordar que no es necesaria la firma, pero sí es obligatorio visualizar el contenido del seminario web en caso de no poder asistir. Es imprescindible que lo veáis para desarrollar la actividad correctamente y para resolver las dudas que vayan surgiendo a lo largo del mismo. Por otra parte, os pido encarecidamente que no entréis ahora en el REA, para que no se colapsen ni la web ni la plataforma Scholarium. Durante el seminario os voy a ir mostrando las distintas páginas del REA para que nadie se pierda. Como por ejemplo esta, que seguro que ya os sonará. Es la página de la descripción de nuestro REA y en la parte del cronograma va a ser donde os dejemos el vínculo a este seminario enlazado en la fecha de hoy, que está aquí. Os recuerdo que está un poquito más abajo de la descripción y en él también aparecen las actividades que tienen acompañamiento en el aula. Aquí actividad 2, jornada 1, actividad 3, jornada 2 y actividad 5, jornada 3. Y también os aparecen cuáles son las fechas de los siguientes seminarios. Además, aquí arriba, al lado de acceder, tenéis el enlace al canal de Telegram en el que vamos resolviendo dudas y haciendo sugerencias para el desarrollo de las actividades. Como ya sabéis, nuestro REA está formado por 5 actividades que aparecen aquí en el cronograma. 3 acompañadas en el aula por el mentor o la mentora, coincidiendo con las jornadas de Código Escuela 4.0 en vuestro centro, y 2 para que desarrolléis con vuestro alumnado de manera autónoma. Os recuerdo que las actividades del REA se han secuenciado de manera estratégica para llevar a cabo con éxito el acompañamiento durante este curso 24-25 y teniendo en cuenta los recursos de los que dispone el centro. Este seminario web pertenece, como tenemos aquí escrito, a la actividad número 1 del REA. Podéis implementarla en el aula cuando decidáis, ya que no requiere la presencia de vuestro mentor o mentora. Pero eso sí, os aconsejamos que la hagáis antes de la próxima jornada de Código Escuela de vuestro centro. Además, no es necesario que hagáis esta actividad con el grupo al que estáis acompañando en la jornada. Podéis escoger otro grupo del cole y así el programa llegará a más alumnos y alumnas. Pero eso sí, el grupo inscrito al que acompañamos en la jornada también tendrá que hacer esa actividad al menos con uno de vosotros, para que completen las 5 actividades del REA. Repito este apartado. No es obligatorio hacer las actividades que no tienen acompañamiento presencial del mentor o la mentora con el grupo que se acompaña en las jornadas presenciales. Se puede implementar la actividad con otro grupo, siempre que alguien se encargue también de hacerla con el grupo que está inscrito. Si os surge alguna duda, ya sabéis, dejadla por escrito en el chat. Con respecto a las evidencias, no son necesarias para las actividades acompañadas, ya que el mentor o la mentora evidenciarán vuestra implicación en la implementación de las mismas. Pero en cambio, para las actividades sin presencia directa del mentor, tenéis a vuestra disposición un formulario que recibisteis el pasado día 13, junto al enlace de este seminario, que es este. En este caso, bueno, pone Guerrero Tirado Ana Lucía porque es el formulario que tengo yo, pero os saldrá el de vuestro mentor o vuestra mentora. Tendréis que elegir el centro al que pertenecéis, escribir vuestro nombre y apellido, el curso o grupo con el que habéis hecho la actividad, el número de alumnos y alumnas que
que habéis tenido en el grupo, el REA que habéis trabajado, cómo os ha resultado de difícil o fácil, qué tal le ha parecido al alumnado, un poquito más de información y una evidencia en forma de foto en la que pueda verse el material y la implementación en el aula con el alumnado de la actividad que estáis evidenciando. Así que todo esto lo tendréis que rellenar de forma individual. Cada uno hace su formulario tras haber implementado la actividad que vamos a explicar hoy. Bien con el grupo inscrito en el REA o, como ya hemos dicho, con cualquier otro grupo del centro. Espero que hasta ahí haya quedado todo claro. Vamos a acceder ya al entorno de Scholarium y a nuestra actividad. Nuestro show va a comenzar. A través del enlace Acceder. Este es el entorno de Scholarium que ya conocéis y en el cual tenéis todos los REAs disponibles. No es necesario acceder a través de él a través de nuestra web, ni hace falta que estemos registrados en la plataforma. Podemos escribir la dirección scholarium.educares.es y buscar los recursos directamente en el catálogo, haciendo clic aquí en el apartado Recursos y escribiendo el nombre de nuestro REA en la barra de búsqueda. Escribo aquí, nuestro show va a comenzar y ya directamente aparecería. Os recuerdo también que este recurso, como veis aquí, está diseñado para las áreas de lengua castellana y lengua inglesa y el segundo ciclo de primaria. A través de él vamos a integrar el pensamiento computacional y la programación en la metodología de enseñanza, con el objetivo de alcanzar los propósitos establecidos en el currículum para las áreas del REA. Os voy a explicar rápidamente cómo nos movemos por las partes del REA. ¿De acuerdo? Tenemos aquí arriba el botón de info, el menú y las flechas de desplazamiento. Aquí está el botón de info, el menú y las flechas de desplazamiento. Y un poco más abajo tenemos el botón de accesibilidad, con el que podremos cambiar ciertas características para facilitar el acceso a la información. Como veis aquí, podemos cambiar el contraste de la página, también podemos cambiar la tipografía, disminuir o ampliar el tamaño de la letra y además leer el texto. Es conveniente que utilicéis al principio este menú que aparece a la izquierda tal y como lo hacemos nosotros, hasta que os familiaricéis con las distintas partes del REA. Si no, es muy fácil perderse en los distintos apartados si nos movemos con las flechas. Os recordamos que este REA está diseñado para responder a las necesidades del alumnado con los principios del DUA. Por eso encontraréis apoyo auditivo, lectura facilitada, información presentada con soporte visual, etc. Vamos a ver en un momentito cuál es la estructura del REA. Como veis, tiene una portada en la que aparece un vídeo motivador. Después encontramos un poquito más abajo el apartado Nos organizamos, en el que encontraréis un resumen de las actividades que se harán a lo largo del recurso, así como los resultados finales de cada una de ellas. Además, también menciona los instrumentos de evaluación que utilizarán tanto los docentes como el alumnado y aparece una lista de cotejos que pueden ir marcando según vayan completando las actividades. ¿Qué es esta? Ya hicimos en el primer acompañamiento la actividad 2 y si no habéis hecho el primer acompañamiento lo tendréis en breve, con historia en una escalera. Y hoy nos vamos a centrar en la actividad 1. Que como veis aquí consiste en la realización de una actividad desenchufada para familiarizar al alumnado con la terminología que vamos a usar y con el modo de trabajar de los dispositivos. Ya sabéis que tendréis que implementarla en el aula antes de la segunda jornada Código Escuela 4.0 de vuestro centro. En el apartado Código ON se plantea el reto al alumnado a través de un elemento motivador. En nuestro caso, una carta ficticia que nos ha mandado la directora de una sala de teatro. Además, se indaga en sus conocimientos previos a través de esta actividad que se puede encuadrar en el nivel 2 de la taxonomía de Bloom, en el nivel de comprender. También mostramos un resumen de las actividades, además de los materiales necesarios
para implementarlas y los agrupamientos. Por último, se muestra abajo la rúbrica de evaluación que se utilizará con el alumnado tras haber terminado la última sesión. Y como podéis ver, los indicadores están asociados a los criterios de evaluación que aparecen en la guía didáctica. Además, tenemos aquí la rúbrica en lectura fácil para que el alumnado la comprenda mejor. Paso a continuación a la guía didáctica para que veáis qué contiene. Bueno, con respecto a esta guía, está dirigida al docente y en ella se encuentra toda la información relacionada con los elementos curriculares, el DUA, los ODS, los desafíos del siglo XXI y una orientación profesional dirigida al alumnado en la que se mencionan varias profesiones relacionadas con la temática del REA. Aquí tenéis los objetivos didácticos, las competencias específicas, las competencias clave y cómo se trabaja con ellas, los contenidos del recurso, la secuenciación competencial, la evaluación y calificación, como veis los criterios de evaluación que os mencionaba anteriormente, los desafíos del siglo XXI y los ODS que se trabajan principalmente de forma directa, orientación profesional, pues vamos a ver qué hace una persona que es tramoyista, un regidor o una regidora, un técnico o técnica de sonido. Y después, cómo trabajamos con el DUA. Si entramos de lleno ya en las actividades, tienen todas una primera página o portada que contiene la presentación de la misma, de forma motivadora y atractiva para nuestros alumnos y alumnas. Encontraremos también dos secciones dirigidas al profesorado, que son la sección antes de, que contiene indicaciones y material para completar la actividad partiendo desde cero, y el después de, con actividades para reforzar o ampliar los conocimientos relacionados con el pensamiento computacional que ya hemos tratado en la actividad. Por último, tenemos el apartado Comenzamos, dirigido al alumnado con una descripción de la actividad con lenguaje sencillo y directo y multitud de ejemplos para que puedan completarla. Una vez que hemos recordado las secciones del REA, voy a pasar a explicar la actividad que tendréis que realizar sin nuestra presencia en el aula. En nuestro caso, se trata de la actividad 1, llamada Vigilantes del Teatro. Esta primera actividad, como os he dicho, es de tipo desenchufado, es decir, no necesitaremos dispositivos para implementarla en el aula. Y ese es uno de los motivos por el que hemos decidido que esta sea de las que no vamos a acompañar de manera presencial. Esta página que os estoy mostrando es la primera página que tendréis que ver en clase. Comenzaremos por la introducción, haciendo preguntas al alumnado acerca de sus posibles salidas a ver obras de teatro, obras de cine, dónde han ido, con la intención de indagar sus conocimientos previos y en sus vivencias. Después vamos a ver este vídeo en el que aparecen todas las normas que vamos a ver a lo largo de la actividad. En esta actividad, el alumnado va a tener que recoger una serie de normas, tanto en castellano como en inglés, que normalmente se usan en las salas de cine, en las salas de teatro, y además tienen sonidos relacionados con las mismas. Por ejemplo, si habla de silencio, pues sonará para facilitarle también la comprensión al alumnado de esas palabras, tanto en castellano como en inglés. Una vez que presentemos la actividad al alumnado con este vídeo, vamos a pasar a la sección Comenzamos. Pero nosotros, como docentes, tenemos que ir a la sección Antes de, para saber qué vamos a hacer en la actividad. En este caso, como el mentor o la mentora no va a estar con vosotros, es la parte que tenéis que tener más clara antes de hacer la actividad con vuestro alumnado. Aquí encontramos el objetivo de la actividad, así como una breve explicación de la misma y la descripción de la tarea final. En este caso, pues el objetivo es familiarizar al alumnado con el concepto de secuencia y con las instrucciones básicas de la robótica educativa. Avanzar, retroceder, girar a la izquierda o girar a la derecha.
y además conseguir que conozcan las normas básicas que os he dicho anteriormente. Bueno, también hemos mencionado la tarea final, en la que el alumnado tiene que planificar en el tapete de A3 el recorrido que hará para recoger todos los carteles de las normas, después de simular que son robots que cumplen órdenes en el tablero grande. Para ello van a tener un tablero gigante hecho en el suelo y también un tapete en A3, de los que os hablaré en un ratito. Aparece también aquí la definición de actividad desenchufada, así como un enlace en el que vienen varias actividades para practicar, tanto nosotros de manera individual como nuestro alumnado. Más adelante vamos a ver otras actividades desenchufadas más relacionadas directamente con las tarjetas que utilizaremos en esta tarea. Una actividad desenchufada, como os he dicho, es la que se utiliza para enseñar conceptos relacionados con la programación, la robótica o el pensamiento computacional sin necesidad de usar dispositivos. Además, encontramos por aquí más abajo la definición de pensamiento computacional con varios ejemplos muy sencillos, por ejemplo, de una receta de cocina, y también la explicación de qué es un secuenciador. Mirad, aquí arriba, además nos dice cómo se descomponen las tareas y ejemplos de todas las áreas de cómo se podría introducir el pensamiento computacional en esa área, que es un secuenciador, y vamos a ver qué necesitas preparar con antelación. Pues todo esto es bastante recomendable que se practique. Pero, por ejemplo, volviendo al tablero gigante, pues el tablero gigante se puede marcar con cinta de carrocero en el suelo, con cinta aislante, pueden ser las juntas de las baldosas, se pueden marcar con aros y después en los huecos pondremos las normas que tenemos en los carteles de A4. También tendrán la misma distribución de las normas en un tapete pequeño en formato A3, en el que tienen que ir marcando el recorrido que realizarán para recogerlas en el tablero gigante cuando sea su turno. Cuando acaben de rellenar el recorrido en el tapete de A3, uno de los componentes del grupo hará de robot humano y los demás lo programarán y se acercarán al tablero gigante para recoger las normas. Si un grupo acaba de pensar el recorrido en su tapete y el tablero gigante del suelo está ocupado, podemos darles un muñeco, un coche, algo que puedan mover por el tablero para que vaya recorriendo con él el tapete, usando las cartas de las órdenes de secuenciadores. Y ya conseguiremos que se quede libre el tablero gigante. Las cartas de las órdenes de los secuenciadores pueden ser estas que aparecen en el material, o si tenéis otras similares, pueden ser otras similares. Si todavía no está libre el tablero gigante, pues también os propongo como alternativa proponerles la opción de buscar otras rutas o comprobar si el camino marcado es el más corto. Y en caso de que dispongamos de secuenciadores en el centro, como Tailbot, Matatabot, la abeja, la mariquita o cualquiera de esos, el alumnado podría practicar en el tapete con ellos. Si tenemos secuenciadores, pero son de paso 15 centímetros, como por ejemplo el Vivot, podemos usar las tarjetas pequeñas de las normas con sus respectivos tapetes grandes. No obstante, si a la hora de implementar la actividad os surge alguna duda, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el canal de Telegram para consultas. Además, aquí nos vienen otras actividades con las que se puede practicar. Actividades desenchufadas que nos ayudarán a familiarizarnos con el funcionamiento de las mismas. Tenemos, por ejemplo, esta actividad desenchufada que nos dice, usando solo estas instrucciones, retroceder, girar, avanzar y girar a la derecha, hay que ir desde la casilla A hasta la casilla B. Como veis, muy sencillita. Se van complicando un poco. B de casa de María a casa de Laura pasando por la panadería. Pues ya hay que hacer un recorrido un poquito más complejo. Se complica un poquito más. Ve desde la entrada hasta la salida. No olvides recoger todas las fichas antes de llegar a la salida. Pues aquí tendríamos que usar
estas instrucciones para recorrer estos mini tableros que os hemos puesto. Además, tenéis aquí también un vídeo acerca de cómo funciona el secuenciador Matplotlib. Y si el secuenciador que tenéis es VBot, también tenéis aquí otro vídeo. Por último, en esta página de antes de, tenéis todo el material descargable. Las tarjetas en tamaño grande con las instrucciones de los secuenciadores, por si queréis sacarlas e imprimirlas para el momento en el que el robot humano esté en el tablero gigante. También tenéis las tarjetas con las instrucciones a tamaño 10×10 para que las use el alumnado en su tapete de A3. Además tenéis las tarjetas con las normas de los espectáculos, que son las que hay que poner en el suelo en el tablero gigante, y las mismas normas en pequeñito, para ponerlas en vuestro tapete de A3. Y por último, el tapete a tamaño A3. Puede ser este, pero si tenéis otro, no hace falta que imprimáis uno más. Las ponéis ahí repartidas en el mismo orden en el que las habéis puesto en el tablero gigante y listo. Espero que haya quedado claro este apartado y ahora vamos a pasar al apartado Comenzamos. Vamos al menú, accedemos a la actividad 1 y después hacemos clic en Comenzamos. Y si veis aquí, lo primero que aparece es un icono con un folio que significa que es el apartado de lectura facilitada. Por si tenemos alumnado con algún tipo de dificultades de aprendizaje, aquí tienen las instrucciones en lenguaje más sencillo. ¿Que no las necesitamos? Pues vamos a cerrar y estamos en la ventana principal. Como veis aquí, se le explica al alumnado la actividad desde el principio en un lenguaje directo y sencillo. Y además se le dice para qué se va a hacer la actividad. También sabremos qué tenemos que hacer. Pues el alumnado se va a dividir en grupos y va a ir a recoger el material. ¿Cuál es el material que tiene que recoger cada grupo? Un tapete en tamaño A3 con 4×3 casillas, las tarjetas con las instrucciones para el robot, las instrucciones de las actividades desenchufadas, las tarjetas con las normas de los espectáculos y un secuenciador en el caso de que tengáis. Como veis, aquí hemos puesto que el maestro tendrá todo el material listo para que lo utilicemos. Dentro de los grupos, pues van a tener dos roles. Un rol, el robot, y otra persona, otro rol, los programadores y programadoras. Ya sabremos quiénes son porque vosotros lo habréis elegido anteriormente. Si hay tiempo, pues el rol de robot irá cambiando entre los componentes del grupo. ¿Qué tiene que hacer el robot? Pues tiene que ir siguiendo las órdenes que le demos los programadores y las programadoras y tienen que ir recogiendo del tablero gigante los carteles que están en las distintas casillas. Antes de eso, ¿qué van a hacer? Pues van a planificar su estrategia en el tapete de A3, usando las tarjetas con instrucciones que he mencionado anteriormente y colocando las tarjetas con las normas de espectáculos en el mismo orden que están en el tablero gigante. Cuando el robot haya recogido todas las tarjetas con las normas, las llevará a la mesa del grupo y entre todos y todas las ordenaremos. Por ejemplo, aplauso puede que se haga al principio, pero también puede que se haga al final. Por favor, siéntense, seguramente se haga al principio. Tienen que ir un poco estudiando en qué orden se podrían decir cuando vamos a una obra de teatro o al cine. Como solo hay un tablero gigante, ya os he dicho, primero que lo planifiquen en el tablero de A3 y después, cuando tengan lista la actividad en el tapete A3, pueden ir a probarla con el robot al otro tablero. Una vez que todos los grupos hayan participado, se intercambian los roles y se deja que otra persona sea el robot. También aparece en el apartado de Comenzamos para el alumnado qué pueden hacer
si ya han terminado o si el tablero gigante no está disponible. Es lo mismo que os he explicado antes. Cogen el secuenciador, en caso de que lo tengan, y pueden programarlo para que vaya por el tapete de A3 con el recorrido que han elegido anteriormente. Si no tienen el secuenciador, pues vamos a darle un coche, un muñeco, algo, una ficha que puedan ir moviendo por el tapete de A3 para que vayan siguiendo el recorrido, vean si es el más eficiente, el más corto. Después pueden hacer retos. ¿Cómo irías, por ejemplo, a la orden de applause sin pasar por exit? O cualquier tipo de actividad que les ayude a practicar las instrucciones que luego utilizarán con los secuenciadores. Aquí el alumnado también tiene un vídeo en el que se explica más a fondo cómo programar un secuenciador. Y después viene un resumen de cómo funciona el secuenciador. Se le introduce la secuencia de instrucciones con los botones que tienen en la parte superior o en el caso del Matatalab con las fichas puestas en su panel. Una vez que la tienen lista, colocan el secuenciador en la casilla de salida y después pulsan el botón de play y el botón de go para que comience a ejecutar la secuencia que se ha introducido. También os aparece aquí un ejemplo para programar el secuenciador, que simplemente pues, son instrucciones que se les podrían dar a uno de ellos. Pulsa 3 veces la flecha de avance, pulsa la flecha de giro a la derecha. También vienen con lectura facilitada. Además, en este apartado del alumnado vienen los materiales y recursos, los mismos que hemos visto en el apartado antes de. Y, por último, en el apartado dedicado al alumnado viene Aprendo, pienso y crezco, que dice, ya hemos terminado la actividad, ¿qué nos ha parecido? Porque queremos saber qué ha sentido nuestro alumnado al realizarla. Entonces vamos a invitarles a que rellenen la parte del diario de aprendizaje correspondiente a la actividad. También podemos encontrar el diario de aprendizaje en el apartado Nos organizamos. ¿Qué hay en el diario de aprendizaje? Pues hay una serie de preguntas muy sencillas que van a ayudarnos a saber cómo se ha sentido el alumnado. En esta primera sesión, Vigilantes del Teatro, pregunta, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha resultado difícil o no has aprendido bien? ¿Qué cambiarías? Y luego, una serie de caritas que simulan emociones a modo de autoevaluación para el alumnado. En todas las actividades vais a encontrar el mismo diario de aprendizaje para que el alumnado se familiarice con este modelo y le resulte más fácil rellenarlo. Cuando han terminado el diario de aprendizaje y ya han hecho su reflexión, también tenemos la diana de coevaluación para el trabajo en grupo. Esta diana la pueden rellenar de manera individual o de manera grupal. Y ya sabéis que tienen que colorear tantas casillas como consideren. ¿Ante las dificultades hemos buscado soluciones en vez de culpables? Pues si consideramos que sí, vamos a marcar las 4 casillas, vamos a colorearlas, y si no, pues solo una. Y tenemos aquí, de manera muy gráfica, cómo se ha trabajado en grupo. Por otra parte, cuando ya hayan terminado la actividad, os proponemos una serie de actividades para profundizar en las actividades desenchufadas. Tenéis aquí 2 páginas web con numerosas actividades para seguir practicando. Os damos múltiples opciones, nos hemos puesto una actividad determinada para que escojáis las que más se adapten al nivel de la clase. Y además también dejamos un enlace a un canal de YouTube en el que se explica el manejo del VBot paso a paso. Entonces, si accedemos, por ejemplo, al recopilatorio de actividades desenchufadas, tenéis aquí muchísimas que os pueden ayudar a que vuestro alumnado adquiera mejor los conceptos de pensamiento computacional y robótica educativa. Bueno, ¿cómo se implementará esta actividad en el aula y cómo será lo de las evidencias?
Pues para implementar esta actividad con vuestro alumnado, como ya he dicho anteriormente, uno de los docentes la realizará con el grupo que está siendo acompañado y que se ha inscrito en el programa. Y el resto va a poder hacerla con otros grupos del centro. Podéis agruparos como consideréis, pero lo ideal es llegar al máximo número de grupos para que todos tengan oportunidad de trabajar la robótica y el pensamiento computacional, ya sea con la presencia del mentor o con vuestra presencia. Después vais a tener que rellenar el formulario que recibisteis en el correo electrónico enviado hace unos días, de manera individual. Aunque dos docentes estén en el mismo aula, lo tienen que rellenar de manera individual. Cada uno envía su formulario con su evidencia para poder superar de forma positiva la actividad. Además, como ya os he enseñado anteriormente, tendremos que adjuntar en el formulario una foto con el material preparado y el producto final de la actividad. Además, tenéis que indicar si la habéis hecho o no con el grupo acompañado en la jornada. Y en caso de que no sea con ese grupo, tendréis que decir el grupo y el número de alumnos y alumnas con el que le habéis desarrollado. Como veis aquí, pone curso grupo y número de alumnos y alumnas. Bien, espero que os haya quedado claro. Así que me queda desearos mucho ánimo con esta actividad. Sé que en estos seminarios hay muchísima información, pero seguro que vais a conseguir superarla fácilmente si seguís los pasos indicados en el REA. Ya sabéis que aquí en el antes de viene absolutamente todo lo que se tiene que hacer. Vosotros, después de leer la teoría, vais a qué necesitas preparar con antelación y ya sabéis. Tenéis que presentar el REA al alumnado, explicando a grandes rasgos en qué va a consistir. Pues vamos a tener que crear una historia, al final de todo tendremos nuestra historia, la podremos representar en un teatro con la ayuda de ciertos dispositivos. Después tenéis que visualizar el vídeo motivador de la actividad 1. También tendréis que organizar los equipos y decidir en cada equipo quién va a ser el primer robot o la primera robot y quiénes los programadores. Y de material, el tablero gigante, las tarjetas de las instrucciones de secuenciadores, que ya os he dicho que si tenéis algunas por el centro podéis usar esas, no hace falta que sean las que vienen en el recurso. Las tarjetas con las normas del teatro, tanto las grandes como las pequeñas. De las grandes podemos imprimir un solo juego, pero de las pequeñas sería recomendable que hubiera una por grupo. Se pueden imprimir también en blanco y negro, si no tenemos impresiones a color. Y luego, en el caso de que vayáis a usar secuenciadores, pues procurad tenerlos cargados antes de la sesión. Bien, paso ahora a leer el chat para responder a las preguntas que hayáis hecho a lo largo de la presentación. Bueno, si ya las ha contestado mi compañero Pablo, pues nada. Inmaculada, buenas tardes. Sabemos que estáis a lo mejor varios y varias por ordenador y como te ha dicho mi compañero Pablo, no es necesario decir los nombres de los asistentes, pero sí tenéis que ver la sesión. Vale, Pablo también os ha aclarado el tablero de 4×3. Igual que lo tenemos en el A3, 4×3, lo podemos hacer en el suelo. Sara, una duda. Las normas se colocan sobre el tablero A3 y en el tablero del suelo, pero las instrucciones, ¿dónde se van colocando? Mira, Sara, las instrucciones pueden irlas poniendo encima de cada una de las casillas para que les resulte más fácil saber si ya han avanzado, si ya han girado a la derecha o a la izquierda, y si no, también las pueden ir ordenando en la mesa y decir, venga, pues primero se va a hacer la que está a la izquierda, luego la siguiente, luego la siguiente. Por ejemplo, en el orden que las ejecuta el Matatalab, ¿vale? Que va de izquierda a derecha. Espero que te quede clara la duda con esa explicación.
Ya sabéis, si tenéis por ejemplo, yo tengo un juego de tarjetas que simulan las piezas del Matatalá. Entonces esas son ideales porque las van poniendo en el tapete y van sabiendo perfectamente cuál es la siguiente instrucción que les toca. Ah, vale, perfecto, muchas gracias. ¿Se debe subir foto del cuestionario de autoevaluación que realiza el alumnado junto con las fotos de la actividad? Pues si queréis hacer un collage podéis hacerlo, pero lo importante es que subáis una foto con la información que os pide en el formulario. Esta parte de la autoevaluación no es obligatorio subirla, pero sí es muy recomendable que la hagáis con vuestro alumnado para que sepáis qué tal, qué les ha parecido la actividad, si hay algo que mejorar. CEI Santísimo Cristo del Perdón. ¿La diana de evaluación es individual o una por grupo? Podéis hacerla como queráis. Yo, por ejemplo, en mis clases la utilizo de forma individual para que ellos reflexionen y sean críticos consigo mismos y con los otros compañeros y que pierdan el miedo a decir lo que han hecho bien y lo que pueden mejorar, ¿vale? Pero también se puede hacer una por grupo para que entre todos piensen y discutan qué es lo que ha ido mejor y qué es lo que ha ido peor. Y les sirve un poco de reflexión para ver cómo pueden mejorar en caso de que ese grupo no funcione bien. Manuel, la videollamada va a quedar subida. Va a quedar subida en el apartado del cronograma. Aquí tenéis la del otro día de la actividad 2 del 24 de febrero y ahora aquí supongo que mañana ya estará disponible este seminario de hoy. Y aquí a continuación, cuando vayamos haciendo los siguientes seminarios, se irán colgando. Tercer ciclo JG. Creo que con esta explicación de ahora mismo he respondido a tu pregunta. ¿Dónde se puede volver a ver la sesión? Entráis en el apartado del REA, en la descripción de nuestro show va a comenzar y veis que antes salía aquí el botón. Pero para que no salgan tantos botones de los seminarios, hemos decidido ponerlos aquí un poquito más abajo en el cronograma. Y así además están ordenados por actividad en el orden cronológico en el que las vamos a ir realizando. Y aquí tenéis exactamente la fecha en la que se hizo o se hará el seminario web. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Qué os parece la actividad? ¿Os gusta? ¿Os parece accesible? Os recuerdo que tenéis el canal de Telegram a disposición para responder, o sea, para que os respondamos todas las dudas que tengáis. Ahí hay otras personas que también están subiendo fotos de cómo van desarrollando las actividades, ¿vale? Y al final nos contestamos entre todos y se facilita mucho más el trabajo. Antonio, no necesitáis uniros por separado. Lo que necesitáis es verla para saber qué es lo que hay que hacer en la actividad. Sí, Almudena Merchan. Si vamos al formulario, en el formulario nos dice qué es lo que tiene que tener la foto. Sube una foto en la que pueda verse el material y la implementación en el aula con el alumnado de la actividad que se evidencia. Si esta actividad es 1, ¿qué subiría yo en la foto? Pues subiría una foto en la que se vea, por ejemplo, el tablero gigante con las normas puestas en el suelo o un tapete pequeño con las normitas, ¿vale? O el robot gigante trabajando, pero sí, por favor, os pedimos que en la medida de lo posible no aparezca el alumnado y si aparece que sea de espalda, porque a nosotros lo que nos interesa es el producto. ¿Alguna duda más? Nada, Almudena. Si no tenéis ninguna duda... Ah, Antonio. Antonio, ¿algún plazo para subir esta primera evidencia? Yo te recomiendo que la subas antes de hacer la segunda jornada de acompañamiento presencial en tu centro, antes de que sea la jornada 2 de Código Escuela. Usuario desconocido.
Si es de la materia lengua pero la quieres implementar en atención educativa, ¿puedes? Claro que sí. Siempre que sea una actividad de tu interés y del interés de tu alumnado, ¿por qué no vas a poder implementarla? Por supuesto que sí. ¿Alguna duda más? Pues nada, muchas gracias por asistir al seminario. Os recuerdo que tenéis que implementar esta actividad antes de vuestra próxima jornada presencial de Código Escuela 4.0. Y también os recuerdo que el próximo seminario web previo a la jornada de acompañamiento presencial será el día 31 de marzo. Pero no os preocupéis porque lo avisaremos unos días antes. Como he dicho anteriormente, el webinar va a estar disponible en breve para su consulta en la descripción del REA. Nuestro show va a comenzar. Y nada, solo me queda daros las gracias una vez más por vuestra participación y por la gran acogida que estamos teniendo en los centros. Vuestra implicación e interés por seguir aprendiendo va a marcar la vida de esas grandes personas con las que trabajamos a diario y a las que tanto tenemos que cuidar. Muchas gracias por estar ahí. Usuarios desconocidos, casi me despido. La siguiente sesión es el 31 de marzo, el siguiente webinar. Nada, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.